Ok. Bienvenidos entonces, muchachos, a la sesión número 2, cálculo y análisis 2. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios sobre convergencia y operaciones con sucesiones. Entonces, estos ejercicios, algunos fueron dejados dentro de la clase y otros fueron de la práctica del profe David. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver. Lo primero. Si A sub n es una sucesión, tal que la sucesión en valor absoluto de A sub n converge a 0, entonces la sucesión también converge a 0. ¿Okay? Que converja no significa que ella sea la sucesión nula, ¿verdad? Puede que sus valores estén muy cercanos a 0, pero ninguno va a ser 0. Sin embargo, como se acerca tanto como yo quiera a 0, entonces decimos que converge. Solo funciona, en este caso en particular el teorema, cuando converge a 0. No podemos garantizarlo en general. Por ejemplo, la sucesión Bn igual a menos 1 a la n. Si yo tomo su valor absoluto, esta es la sucesión de unos constantes. Vamos a ponerlo en valor absoluto, menos 1 a la n. Eso es 1, entonces esto converge a 1. Pero esto no converge a 1. No converge a 1. ¿Verdad? Entonces, en general no es cierto, pero al menos si podemos garantizar que en el valor absoluto converge a 0, entonces es automático que la sucesión original también. ¿Ok? Entonces, un mini ejemplo. Adiós. Ok, entonces probamos esto. ¿Cómo lo probamos? Pues lo probamos por definición formal, que de hecho no tiene nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que por hipótesis la sucesión AN converge a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, eso por definición formal, ¿qué significa? Significa que para todo epsilon, voy a llamarle epsilon 1, ¿está bien? Porque va a ser de la hipótesis, mayor que 0, va a existir un n1 que va a depender de ese epsilon que pertenece a los naturales, tal que la diferencia del término general, vamos a poner la diferencia del término general, el cual es A sub n, menos el valor al que converge, va a ser menor que epsilon 1. Para todo n mayor o igual que el n que yo me tomé. Eso es. Esto es hipótesis, ¿no? Entonces, como esto se cumple, como se cumple para todo epsilon 1, entonces se va a cumplir para cualquier epsilon que yo tome, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar prácticamente esto mismo, solo que sin el valor absoluto. Pero ojo aquí, muchachos, que esto es lo mismo que el valor absoluto del valor absoluto de A sub n. Y esto no es otra cosa más que si yo tomo el doble valor absoluto, es lo mismo que tomar únicamente el valor absoluto. ¿Sí? Porque esta expresión siempre es positiva. Entonces, ¿cómo uno concluye de manera formal? Uno dice, sea epsilon mayor que 0, arbitrario, porque es el que queremos probar. ¿Sí? Y la hipótesis se cumple
para epsilon 1 igual a epsilon. ¿Sí? O sea, este epsilon 1, el cual es de la hipótesis, sí, esto es cierto, se cumple para cualquier valor positivo. Entonces voy a tomarlo para este. Y luego usted dice, basta tomar n igual a n1 para que para todo n mayor o igual que ese n, que se va a cumplir? Se va a cumplir, bueno, lo de la hipótesis, el cual es esto, y esto no es otra cosa más que el valor absoluto de esto, y que esto sabemos que es acotado por epsilon 1, pero estoy tomando epsilon 1 como epsilon. Entonces esto es menor que epsilon. Y con eso era lo que se quería probar. Permítame para ponerles, era lo que se quería probar. Entonces ya está. Ese era muy sencillo. ¿Okay? Pero la idea es trabajar, no olvidemos, voy a apuntarlo aquí arribita, no olvidemos qué es lo que queremos probar. Lo que queremos probar es que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n que pertenece a los naturales, de manera que el valor absoluto de a sub n menos 0 es menor que epsilon. Para todo n mayor o igual que n. Eso es lo que queremos probar. Entonces, ¿cómo uno prueba eso? Como es un para todo, uno se da un epsilon arbitrario. Luego, para la existencia, vos tienes que decir, aquí está, tómelo. Aquí estoy diciendo, tome n igual a este que ya existe, porque este es el de la hipótesis. Y luego compruebo que en efecto, esta diferencia en valor absoluto es menor que el epsilon arbitrario que me estoy dando para cualquier n mayor o igual que el n mayúscula. ¿Bien? ¿Dudas? No. Ok. Siguiente, entonces, vamos a hacer ahora algún par de ejercicios de cálculo de límites para determinar convergencia o divergencia, depende de la forma del límite. Entonces, determine si las siguientes sucesiones son convergentes o divergentes. Y en caso de converger, calcule su valor. Ok, entonces, bueno, ¿qué tenemos como primera opción? Como primera opción tenemos a sub n igual a 1 más 2 sobre 3 a la n elevado a la 3 sobre n. Este tipo de límites, muchachos, son muy clásicos. Cuando usted tiene 1 más una constante dividido a algo que tiende a infinito, todo elevado a algo que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si lo vieron en cálculo 1, esta expresión tiende al valor constante de Euler y depende de la constante, ya sea aquí o aquí, pues entonces va a estar elevado a los valores que están aquí puestos. O sea, e a la 2 o e a la 3, depende del valor que esté aquí. ¿Okay? Entonces, si ustedes conocen ese límite, excelente. No hay problema, creo que no habría problema en que lo pongan directamente. Pero si no lo tienen claro, ¿cómo hacerlo? Bueno, el límite, cuando n tiende a infinito de mi sucesión, no es otra cosa más que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 más 2 sobre 3 a la n, 3n, disculpen, elevado a la 3n.
Y esto tiene como forma indefinida 1 a la infinito, ¿sí? O sea, esto es un valor que se acerca mucho a 1, no es 1, ¿ok? Cuando uno dice forma indefinida 1 a la infinito, no es que vale 1, se acerca mucho a 1, ¿ok? Se acerca mucho a 1. Y lo otro crece demasiado, demasiado rápido, es infinito lo que es arriba. Entonces, esa es la forma indefinida. Bueno, entonces la clásica forma de hacer eso es transformar esta expresión aplicando una composición de la función exponencial con la inversa, la cual es la logarítmica. O sea, lo que les estoy diciendo es que usted aplica la función exponencial de el logaritmo natural de esta expresión. 1 más 2 sobre 3n elevado a 13. Y entonces por propiedades del logaritmo, ¿por qué puedo hacer esto? Porque la contraria de la exponencial es la logarítmica. Entonces al hacer la composición obtengo ella misma, ¿verdad? O sea, concepto básico de la definición de propiedad, perdón, de la función inversa, que me da la identidad. Entonces, bueno, por propiedad del logaritmo puedo bajar este exponencial. Entonces me queda el exponencial de 13. Pueden escribirlo así o pueden escribirlo así también, ¿verdad? Lo que pasa es que como esta expresión es excesivamente grande, ¿no? Entonces, y uno tiende a poner esto de manera chiquita, pues para que se vea de una manera como más fácil, pues uno puede poner, esto también representa esto mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular el límite de esta expresión. Eso me va a dar un número. Entonces el límite original sería e elevado al número que me da esto. Si ese número es infinito, pues entonces concluimos que el límite también da infinito, por tanto la sucesión diverge, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular este límite. Límite cuando n tiende a infinito de, tengo que aplicar L'Hopital. Entonces vamos a hacerlo con x. Bueno, obviamente ustedes tendrían que poner sea f de x igual a 3x por el logaritmo natural de 1 más 2 sobre 3x. Entonces, ahora sí, el límite de esta expresión tiene como forma indefinida, perdón, logaritmo de 1, el cual es 0, y esto 3 por x infinito, o sea, infinito por 0, forma indefinida, 0 por infinito. Eso no es L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues paso este a dividir, ¿sí? Le aplico el recíproco, y entonces, ahora sí me queda forma indefinida, 0 sobre 0, ¿no? Entonces, arriba tengo el logaritmo de 1 más 2 sobre 3x, y abajo 1 sobre 3x. Y esto sí tiene forma indefinida, 0 sobre 0. Puedo aplicar L'Hopital entonces. Me quedé sin espacio. Bueno, hagámoslo en otro lado. Entonces les decía esto, le vamos a aplicar L'Hopital. Entonces la derivada del logaritmo, acuérdense que es la expresión abajo, 1 sobre la expresión del argumento abajo, multiplicado, porque hacemos regla de la cadena, la derivada de la expresión de aquí adentro. Entonces, 1
sobre 1 más 2 sobre 3x multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 es 0. Es 2 tercios, 2 tercios. Y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces la expresión aquí me quedaría menos 2 sobre 3x al cuadrado. ¿Dudas en cómo calculé esta derivada? No. Nuevamente, entonces, esta expresión, la derivada de menos 1 sobre 3x es, perdón, 1 sobre 3x es menos 1 sobre 3x al cuadrado. Desde aquí, ay, siempre se me olvida el límite. Límite. Ok, entonces, esto tiende a infinito. Entonces, esta expresión no da 0 en realidad. Entonces, yo puedo cancelar esto con esto y aquí solo me va a quedar un 2. Entonces, ¿qué me queda en el límite? Me queda el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre 1 más 2 sobre 3x. Esto tiende a 0. Entonces la expresión tiende a 2. Entonces, si esta expresión, ay Dios mío, si esta expresión da 2, la original, o sea, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, el cual era la exponencial, ¿no? Límite de la exponencial de 3n por el logaritmo natural de 1 más 2 sobre 3n. Este límite entonces vimos que daba 2, entonces es el límite cuando n tiende a infinito de, no, sin límite, me da exponencial de 2. Ok, es lo mismo e a la 2. O sea, en otras palabras, la sucesión converge a e al cuadrado. Que insisto, a simple vista usted podría saberlo porque es prácticamente la definición de exponencial a partir del límite. Entonces, si ya se saben ese resultado, podrían ponerlo directo, pero si no, la forma para determinarlo es aplicando la composición y luego haciendo el orbital. ¿Bien? ¿Dudas? Bien. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer la sucesión Zn igual a elevado a la n más 1 más b elevado a la n más 1 sobre a a la n más b a la n. Estas son clásicas, muchachos. Estas son clásicas que uno les pone a los chicos en cálculo y álgebra. ¿Ok? Entonces son clásicas en el sentido de que aquí podemos poner un 5 y un 7, o un 8, un 12, una cosa así. ¿Mm? Entonces, esto es muy útil, muchachos, porque vean que A y B es cualquier valor mayor que 0, ¿sí? Y también A y B no importa. Si yo, por ejemplo, los pongo al revés, que B sea más grande que A, pues entonces le doy vuelta y ya está. Entonces, esta sucesión en particular, si ustedes saben cómo resolverla, la pueden resolver para cualquier número, para cualquier base que yo tenga de A y B. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo calculo el límite? Bueno, lo primero que vamos a hacer es simplificar un poquito esta expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? El truco, muchachos, es sacar la base más grande en ambos lados de la fracción, tanto en el numerador como en el denominador, sacar a factor común. Entonces, en este caso vamos a sacar todo a factor común b
elevado a la n más 1. Entonces, ¿qué me quedaría adentro? Me quedaría a a la n más 1 sobre b a la n más 1. Y aquí queda un 1. Acuérdense, muchachos, que en realidad cuando uno habla de factor común, lo que uno está haciendo es extrayendo el término dominante, o bueno, el factor común es el más chiquito, porque uno lo que en realidad hace es dividir la expresión que yo tengo entre la que estoy sacando factor común. Entonces uno saca la más pequeña porque a la hora de hacer la diferencia en los exponentes, pues necesito que quede positivo para estar hablando de un polinomio. Pero en este caso, acuérdense que en límites no funciona así. Se saca el más grande para evitar, para quitar, por ejemplo, en el caso de los elementos que me definen por el infinito. Entonces aquí también vamos a sacar b a la n. ¿Sí? Sacamos b a la n, entonces aquí me va a quedar a a la n sobre b a la n más 1. Entonces esto es una maravilla, muchachos, porque entonces aquí se cancela b a la n con b a la n, queda solo un 1. O sea, queda un b. Y aquí, ¿qué me queda? Me queda a sobre b elevado a la n más 1. Más 1. Y abajo me queda a sobre b elevado a la n más 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo este límite? Entonces, si yo tomo el límite de la sucesión, es lo mismo que tomar el límite, cuando n tiende a infinito, de esta expresión que acabo de calcular. Pero no olvidemos que por hipótesis, b es más grande que a. Por eso siempre hay que sacar la base más grande. ¿Por qué? Porque a sobre b entonces va a ser más chiquito que 1. Es una fracción propia. Entonces, como la base es menor que 1, n tiende a infinito. N más 1 también tiende a infinito. ¿Y qué aprendemos de los límites de las exponenciales cuando la base está entre 0 y 1? Que eso tiende a 0. Entonces, esta expresión tiende a 0 y esta expresión tiende a 0 también. Entonces, ¿qué me queda? Me queda b por 1 más 1, o sea, b. Entonces, concluimos que la sucesión converge a b. ¿Dudas? No. Armando, Hola. yo me perdí un poquito en la última parte, no sé si lo podrías explicar. ¿Y aquí, No es mucho la o memoria. esto? Donde sí, esa parte, donde converge a 0. Ah, porque, acordate que si yo tengo, qué sé yo, es que no quiero usar A, usemos, no sé, P, P a la X. Entonces, si P es mayor que 1, entonces la grafiquilla va a ser así. Y si P está entre 0 y 1, la grafiquilla va a ser así. Entonces, si yo calculo el límite cuando X tiende a infinito, si la base es mayor que 1, tiende a infinito. Si la base está entre 0 y 1, tiende a 0. Entonces, A sobre B, de aquí de la hipótesis, como A es mayor que B, podemos concluir, A menor que B, perdón, entonces A sobre B va a ser más chiquito que 1. Entonces, esta base elevado a la infinito tendería a 0, porque estaríamos en este caso. ¿Te queda claro, Toño? Sí, sí, por ahí. Okay. Muchas gracias, más Con bien. todo gusto. Bien, pues vamos a hacer un ejercicio número C. Ah, esta era la H, pero bueno, es que lo pongo así en orden. Pero ustedes los buscan, ¿está bien? Tenemos una sucesión de suma, ¿verdad? Ay, Dios mío.
es que ya empieza. Cuando K empieza en 1 y termina hasta N, de N más K sobre N al cuadrado más K. Me parece que resolvieron uno muy similar en clase. Una estrategia para abordarlo es usar series. Pero ustedes no han visto series, entonces esa estrategia no se puede aplicar. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Lo interesante, muchachos, al particularmente de esta suma, de esta sucesión de suma, es que podemos utilizar el teorema del encaje. Sí, porque esta suma, al fin y al cabo, que no sé si sabían, muchachos, la letra sigma, se usa la letra sigma porque representa el sonido de la S en griego. Y cuando utilizamos esto es porque estamos en variable discreta, estamos sumando 1, 2, Armando, 3, 4, ¿sí? eso lo hicimos en clase, me parece. Pero Sino que los compañeros la que creo me- que hicieron fue esta, ¿no? Ahí, era 4. Ah, ok, sí, sí, una parecida. Ujú. Correcto. Entonces, quiero volver a hacer una similar para consolidar el concepto. ¿De acuerdo? Ok. Está bien. Entonces, ¿qué les decía? Les decía la famosa letra sigma. Sí, el sonido de la S se debe a que colmillo en griego empezaba con S. Entonces, de ahí el colmillo matemático, ¿no? La famosa S y suma discreta, cuando estamos sumando cositas así. 1, 2, 3, 4, 5 términos, etc. Entonces, eso hace referencia. Un poquito de historia para que sepan. Ok, entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, lo primero que hay que ver es que esto es n más 1 sobre n al cuadrado más 1 más n al cuadrado más 2 abajo y n más 2 arriba, más hasta n más n sobre n al cuadrado más n. Entonces, si yo pudiera tener todo con el mismo denominador, es sencillísimo sumar esto porque lo único que tendríamos que sumar son los numeradores, ¿no? Entonces vamos a hacer una cota. Pero antes de eso, no podemos hacer la cota de una vez, no importa. Yo estoy sumando n más k dividido sobre n cuadrado más k. Entonces vamos a acotar para poder aplicar el teorema del encaje. Y vamos a acotar por algo que no dependa de k en el denominador para poder sumar las expresiones de una manera más sencilla, más manejable, porque esto sumar es tediosísimo. Entonces arriba lo vamos a dejar igual, pero abajo uno ¿cómo puede acotarlo? Pues acuérdense, como les enseñé la semana pasada por argumentos de pizzería, si usted le añade una expresión más grande que esta, entonces en el denominador, pues la que va a ser más grande es la del denominador más chiquito. Entonces vamos a cambiar k por n, por ejemplo. Por ejemplo. Y aquí, si suprimimos la k, entonces únicamente n cuadrado es más chico que n al cuadrado más k. Entonces esta expresión va a ser más grande. Entonces ya logramos hacer una cota. Ahora, ¿qué tenemos que observar? ¿Qué pasa si sumamos estos numeradores? Bueno, si sumamos n más 1, creo que igual ya lo vieron, pero no está de más volver a hacer hincapié sobre esto. Estaríamos sumando n más, si hacemos un poquito de propiedades asociativas, estaríamos sumando el n veces, y luego estaríamos sumando los primeros n números naturales, y esto entonces es muy sencillo, porque sumar n veces es lo mismo que n por n, y sumar 1 más 2 más 3, etcétera, hasta n, eso es una suma gaussiana, es n por n más 1 sobre 2.
Y esto no es otra cosa más que n cuadrado, 2n cuadrado, más n cuadrado, 3n cuadrado, más n sobre 2. Entonces, y nada del otro mundo. ¿Que por qué necesito esto? Porque entonces, teniendo en cuenta esta expresión, muchachos, y esto es súper importante, esto es para todo k en los naturales. No, para todo k, igual desde 1 hasta n. No todos los naturales, porque en n más 1 ya no funciona. Ok, entonces esto me va a ayudar muchísimo, porque teniendo esto en cuenta, si todos los términos están acotados, sumar uno a uno, comparando, sumar el primer término de este con el primer término de este, más el segundo término de este con respecto al segundo término de este, haciendo toda la suma, podemos concluir que su suma también va a preservar la desigualdad. Y ya no es necesario poner el para todo k porque ya se estaría sobreentendiendo a la hora de poner esto que claramente cada uno de los términos va a ser más grandes. Bueno, no necesariamente, pero aquí él implica si funciona. Para allá no. Entonces, ¿qué gano con esto? Bueno, como esto tiene una misma base, ¿sí? Entonces, esta expresión de acá, nada más me queda sumar n veces, o sea, n cuadrado, y sumar los primeros n naturales, que ya vimos que era 3n cuadrado, más n sobre 2. Y todo va a quedar dividido sobre n cuadrado más n. Esta expresión es la sucesión que yo tenía originalmente. Y esta expresión es lo mismo, 3n cuadrado más n sobre 2, dividido sobre n cuadrado. Entonces, vamos a calcular el límite tanto de esta como de esta otra. El límite cuando n tiende a infinito. El luego, si quieren pueden poner. El límite de 3n cuadrado más n sobre 2 dividido entre n cuadrado más n no es otra cosa más que el límite cuando n tiende a infinito de 3n cuadrado más n sobre 2n cuadrado más 2n. Sí, haciendo orejita, ¿no? Y esto da 3 medios. ¿Alguno tiene duda por qué da 3 medios? ¿O todos les queda claro por qué ese límite da 3 medios? Acuérdense que cuando estamos en infinito y tenemos polinomio sobre polinomio y ambos tienen el mismo grado, entonces nada más yo tengo que escribir el coeficiente que lo acompaña a cada uno del de mayor grado. ¿Okay? Entonces, análogamente, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión es el límite cuando n tiende a infinito de 3n cuadrado más n sobre 2n cuadrado. Y eso es 3 medios. Entonces, sorpresa, sorpresa, este límite da 3 medios, este límite da 3 medios por teorema del encaje o del emparedado o el squeezy theorem, creo que es como se llama. En inglés suena bien bonito. El teorema del encaje, la sucesión converge a 3 medios. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros?
Bien. Continúo entonces, chicos. Ok. Vamos a ver entonces algunas propiedades de, de las sucesiones. ¿Qué pasa si yo tengo... Ah, bueno, no, esto lo vieron en clases, pero no probaron todas. Entonces podríamos probarlos todas. Más que todo porque es importante que ustedes practiquen cómo probar por definición de epsilon convergencia en sucesiones. Ok, pasa y resulta que la sucesión, si yo tengo dos sucesiones, una que converge a L1 y otra a L2, K por esa sucesión converge a K por el límite de la sucesión. Y a pesar de que usted diga obvio, porque de hecho se ve bastante obvio, pues hay que probarlo, ¿verdad? Esas cosas se prueban. Entonces a veces lo tan obvio no es tampoco tan trivial de probar, ¿no? Es interesante probarlo. La C ya lo vimos en clase, ¿no? Que el producto converge al producto de los límites. Y la división también converge son de del a todo n en los naturales y este límite también sea distinto. Era 0. ¿Me escuchan, Willas? Sí. Ok, es que Teams por un microsegundo me sacó. Pero bueno, ya, parece que todo está bien. Okay. Bueno, vamos a resolver entonces la primera. Ok, entonces, vamos a necesitar por hipótesis esto. Ya sabemos que por hipótesis para todo. Este era por casos. Entonces, antes de hacerlo por casos, no importa, hago el caso general y luego les explico por qué había que hacerlo por casos. Por hipótesis, para todo epsilon 1 mayor que 0 va a existir un N1 que Armando, pertenece... Hola. ¿estás escribiendo? ¿Sí? Es que no veo, no sé si el problema soy yo o qué, pero que de la parte de digamos. Sí, a mí me pasaba lo mismo. No veía. Sí, a mí tampoco. ¿Y ahora? No se ve nada. Nada de nada de nada. No, ya ahora sí ya sale como solución. Ahora sí. Ujú. Ok, Gracias. está bien. No, gracias a ustedes por avisar el problema de la virtualidad. Ok,
Entonces les decía, para todo epsilon 1, bueno, ¿qué queremos probar? No, queremos probar no. ¿Qué tenemos como hipótesis? Que esto menos L1 es menor que el epsilon. ¿Qué queremos probar? Hay que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n que pertenece a los naturales, tal que k por xn menos k por... así. K por L1 es menor que epsilon. Para todo n mayor o igual que n. Entonces, muchachos, está cantado. ¿Por qué está cantado? Porque entonces usted aquí saca la constante k, ¿sí? Y xn menos L1 está acotado por un epsilon 1, y entonces usted estratégicamente lo escoge. ¿Cómo lo escoge? Bueno, sea epsilon mayor que 0 arbitrario, tome epsilon 1 igual a, no les voy a decir a qué, así, con n igual a n1. Así, para todo n mayor o igual que n, ¿qué vamos a tener con esta desigualdad? Menos k por L1 por factor común, eso es lo mismo que k por xn menos L1. Por propiedad del valor absoluto, eso es lo mismo que el valor absoluto de k por el valor absoluto de xn menos L1. Yo necesito que toda esta expresión esté acotada por epsilon, pero esta expresión está acotada por epsilon 1. Entonces, convenientemente, epsilon 1 lo tomo por ¿quién? Como epsilon entre valor absoluto de k. Eso mismo. Pero hay un detalle, mi estimada Daniela. ¿Por qué? ¿Qué pasa si k vale 0? Ay, perdón. Sí, ahí tendría que ser diferente de 0. Correcto. Entonces, bueno, Le hagamos sumo uno. entonces. No. Porque no se cancelaría. Pero no importa, usted dice k distinto de 0. Ay, perdón. Entonces se cancela porque son distintos de 0. Y ya, perdóneme, yo aquí le mantuve el igual y era mayor. Le digo menor. Y eso es epsilon. Entonces ya lo logré, pero este es en el caso en que k distinto de 0. Entonces es un ejercicio por casos. ¿Sí? Porque tú estarías tomando epsilon sobre valor absoluto de k. Entonces usted dice caso 1. K distinto de 0. Caso 2. Me quedé sin espacio. Caso 2. K igual a 0. ¿Qué pasa si K vale 0? Bueno, la sucesión xn, no, esta no, la sucesión K por xn es igual a 0 por xn, lo cual es igual a 0. Y esta sucesión converge a 0. Y eso es lo mismo que 0 por L1, el cual es K por L1. O sea, la sucesión K por xn converge a K por L1. Entonces ya hicimos los dos casos. Cuando K vale 0 y cuando K no vale 0. Y como en ambos funciona, concluimos que para toda la constante K que usted le dé la gana, K por xn converge a K por L1. ¿Dudas? Vean qué importante, vean qué valioso, muchachos, que era necesario hacerlo por casos, porque si no yo no podía hacer esta división, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante, bueno, primero preguntarse, ¿puedo dividir o no puedo dividir?
Y a mí sí me parece que ese detalle de haberlo hecho por casos es necesario si usted utiliza esta estrategia para llegar a la cota. O sea, puede que tal vez hubiera llegado con otra. O francamente no se me ocurre. Pero sí, porque si no lo haces, daría como esa falsa percepción de no tomaste en cuenta que K podía valer 0. Entonces, para curarse en salud, usted lo haría por aparte, ¿no? Y rogarle al Señor que cuando vale 0 sí funciona. ¿Dudas? No. Ay, ¿qué pasó? Ok. Sencillita. Ahora la B. Vamos a probar la suma. Ah, no, pero yo ya se las escribí. Permítame para ponerles aquí solución de A. Solución de B. Entonces queremos probar que la suma y la resta convergen cada uno a, o sea, xn más menos yn converge cuando n tiende a infinito a L1 más menos L2. Entonces, ¿qué tenemos de hipótesis? Tendríamos dos hipótesis. Para todo epsilon 1 mayor que 0 va a existir un n1 que pertenece a los naturales, tal que para n mayor o igual que ese n1 se va a cumplir que xn menos L1 es menor que epsilon. Y para todo epsilon 2 mayor que 0 va a existir un n2 que pertenece a los naturales, tal que n mayor o igual que ese n2 va a ser que yn menos L2 sea menor que el epsilon 2. Eso es hipótesis. Entonces, como sirve para cualesquiera epsilon 1 y epsilon 2, estratégicamente yo los voy a escoger. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que para todo epsilon mayor que 0, no tengo una cosa en cómo yo redacto, muchachos. Las que utilizo como hipótesis le pongo subíndices porque los voy a utilizar, son arbitrarios para mí, son los comodines. El que yo quiero demostrar, utilizo la definición tal y cual está para que se vea de una manera formal, ¿no? Pero es como un detalle de escritura. En realidad no hay problema si ustedes ponen también aquí subíndice, porque como es un para todo, no importa, es un símbolo, pero como para que vean cómo uno lo escribe. Entonces queremos probar que xn más menos yn menos L1 más menos L2 es menor que epsilon. Ok, entonces, bueno, veamos. Sea epsilon arbitrario. Las hipótesis se cumplen para epsilon 1 igual a un valor el cual yo no conozco y epsilon 2 igual para otro valor que no conozco. Entonces, así, tomando, estos valores ya están dados, ¿no? Pero no sé cuáles son, ahorita los escribo. Entonces, como ya son un para todos, ya me estaría garantizando una existencia de ellos dos. Entonces, vamos a tomar a n como el máximo de alguna de esas dos, de alguno de esos dos naturales. Así, para todo n mayor o igual que este n, ¿qué va a pasar? Esto es solo redacción, ¿verdad, muchachos? Lo interesante es cuando usted empieza a acotar. Si se enreda mucho escribiendo el más menos, hágalo por aparte. O sea, haga un caso con más y otro caso con menos. Pero vamos a ver cómo vamos si los uno. Ok, si distribuyo el menos, me va a quedar xn más menos yn menos L1 y para hacer cambio de signo, para que haya una obviedad que cambie aquí el signo, pongo menos más. ¿Ok? Y ahora voy a agrupar. ¿Cómo voy a agrupar? Voy a agrupar xn
con L1 más menos yn menos más L2. ¿Y qué creen que tengo que aplicar ahora, muchachos? Como tipo de desigualdad triangular. Eso mismo, desigualdad triangular. Entonces usted dice por desigualdad triangular. Usted dice, ok, xn menos L1. Pero vean lo interesante, muchachos. Aquí se quita el más menos. ¿Por qué? Piensen un momentito. Si fuera este más, el otro es menos. Entonces, si fuera yn menos L2, ya está, el que acoto es este, ¿no? Pero si fuera este menos y el otro más, entonces, si no te queda claro, pase el L2 para un lado y el yn para el otro, y el que acota por desigualdad triangular sería este. Pero esto en valor absoluto es lo mismo que yn menos L2. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, me va a quedar acotado por yn menos L2. ¿Y por qué lo acoto por eso, muchachos? Porque este es el que tenemos que usar para la hipótesis. Ojo, esto no es que con el más, ¿qué pasa con menos y qué pasa con más? No, no, no. Esto respetando, hay solo dos casos. Cuando este vale más y cuando este vale menos, o cuando este vale menos y este vale más. Esos son solo dos casos, ¿de acuerdo? Ok. Y ahora, para poder usar las hipótesis, acotamos este por epsilon 1 y acotamos este por epsilon 2. Entonces, díganme ustedes, epsilon 1 tomo a quién y epsilon 2 tomo a quién. Para poder acotar por epsilon. Podría decir que los dos, o sea, tienen que ser diferentes por obligación. Pueden ser iguales. Porque podría ser epsilon medios. Epsilon medios en ambos casos, correcto. Es lo típico, es lo usual, pero no hubiera pasado nada si tú dices voy a tomar este epsilon tercios y este 2 epsilon tercios. No pasa nada. No pasa nada si usted toma ese así. ¿Okay? De hecho, hay unos ejercicios muy clásicos en donde hay que usar triple desigualdad triangular. Entonces uno acota epsilon tercios, epsilon tercios, epsilon tercios. ¿Verdad? Pero yo no me sabía ese truco. Entonces yo lo que hice fue epsilon cuartos y luego epsilon medios. Entonces, o sea, funciona. Funciona. El punto es que funciona. Entonces, esto es igual a epsilon medios más epsilon medios. Y listo. Ahí quedó el epsilon que necesitábamos acotar. Era lo que se quería probar. ¿Dudas? ¿Les quedó claro esta parte del juego de signos? ¿Por qué ya no hay aquí más menos? Sí. Bueno, confío en ustedes, ¿eh? Ay, esta es larga. Bueno, la C ya la hicimos. Resuelta en clase. Entonces vamos a hacer la D. ¿Qué es lo que queremos hacer con la D? Lo que queremos ver es que esta expresión converge a la división de cada uno respectivamente. Y vamos a tener como hipótesis que yn es distinto de 0 para todo n más grande que, no, más grande que nada, que pertenece a los naturales, y L2 también es distinto de 0. Ok. Este ejercicio, muchachos, es interesante porque una buena estrategia podría ser utilizar este resultado anterior, que el producto converge sin las llavecitas, perdón.
converge al producto de los límites. Entonces usted dice, bueno, esto es xn por 1 sobre yn. Entonces, si yo pruebo, porque yo sé que xn converge a L1, si yo pruebo que 1 sobre yn también converge a L2, a 1 sobre L2, disculpen, entonces ya está. Entonces faltaría probar eso. Yo sé que parece obvio, pero hay que probarlo. Entonces, primero probemos. Que 1 sobre yn, esta sucesión, converge a 1 sobre L2. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a necesitar como hipótesis que la segunda, para todo epsilon 1 mayor que 0, va a existir un n1 que pertenece a los naturales, de manera que cualquier n mayor o igual que ese n1 va a cumplir que la diferencia de yn menos L2 es menor que el epsilon 1. Y queremos demostrar que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n que pertenece a los naturales, de manera que n mayor o igual que n, 1 menos yn menos 1 sobre L2 es menor que epsilon. Esto es lo que queremos probar. Entonces, redacción sea epsilon mayor que 0. La hipótesis se cumple para epsilon 1 igual a un valor que no conozco. Entonces, tomando n como n1, para todo n mayor o igual que n, ¿qué va a pasar? Que esta expresión menos esta expresión no es otra cosa más que L2 menos yn en valor absoluto dividido sobre yn por L2. Perdón, voy a poner todo en valor absoluto por si no lo han visto. Entonces, en la división de valor absoluto, puedo aplicar el valor absoluto en ambos lados y esta expresión le voy a dar vuelta. Entonces, esto va a estar acotado por epsilon 1. Esto es una constante. Entonces, ya algo me dice que tendría que poner aquí epsilon por valor absoluto de L2. ¿Qué va a pasar con esto de acá, con este yn? Bueno, eso es 1. ¿Sí? Vean que eso es 1 sobre yn. Entonces, hay que acotar primero esa expresión. Si acotamos esta expresión por una constante, entonces esa constante la agregamos aquí en el epsilon que estamos tomando y ya estaría lista la cota, ¿no? Ya, para que quede más limpio. Entonces se acotará 1 sobre y en valor absoluto. Pero pasa y resulta, como yn es una sucesión de términos distinta de 0, que converge a L2. No sé si recuerdan, por un teorema visto en clase, entonces existe una K positiva tal que
el valor absoluto de yn siempre va a ser más grande que esa k para todo n en n. ¿Recuerdan ese teorema? Teorema visto la semanita pasada. Armando, pero yo necesito acotar esto. Y usted me está acotando esto por abajo. Sí, muchachos, pero ya está. ¿Por qué? Porque si esto se cumple, el recíproco va a estar acotado superiormente. Para todo n. Entonces ya está. Porque entonces el epsilon 1 tendría que estar aquí acompañado por una k. ¿Sí? ¿Por cuál k? Esta k en particular. ¿Sí? Entonces, permítame para redactar esto diferente. Esto lo vamos a poner después porque esto es después de la existencia del k. No podríamos ponerlo antes porque usted dice, ¿cómo? Usted me dice, tome esto igual a k por epsilon y ¿quién es k? Y luego me lo redactas después. Eso estaría mal. Entonces, esta expresión multiplicada por k, ahora sí. Vimos que esto no es otra cosa más que esto. Y esto es menor que epsilon 1. Esto es menor que 1 sobre k. Y esto es 1 sobre L2. Ese no es necesario acotarlo. Pero epsilon 1 yo lo tomé como este valor, estratégicamente, ¿verdad? Ay, perdónenme, me faltó el valor absoluto. Entonces ya está, porque estos dos se cancelan y me queda acotado por epsilon. Que era lo que se quería probar. Pero no hemos terminado, porque nada más acotamos esto menos esto, pero de aquí es un paso. Luego de la parte C, xn sobre yn es igual a xn por 1 sobre yn, y eso converge cuando n tiende a infinito a L1 por 1 sobre L2. Y ahí terminaría esta prueba. ¿Dudas? Entonces vean que lo interesante de este ejercicio, si usábamos la parte C, era facilísima. La parte interesante del análisis era probar que 1 sobre yn converge a 1 sobre L2. ¿Okay? Déjenme poner aquí esta K más bonita. Bien, ¿more dudas? ¿No dudas? Ok, Willis, continuamos entonces. Vamos a hacer entonces otro clásico en probar teoremas de convergencia. Pruebe que si la sucesión xn es una sucesión en R de términos no negativos,
no negativos, o sea, significa que podría ser 0 algunos valores que convergen a L, entonces L necesariamente también es no negativo. Entonces, muchachos, este es interesante porque usted dice, pues parece como que obvio porque los valores se van a ir acercando a él cuanto quiera y ningún valor puede ser negativo, entonces no hay forma que pueda dar negativo, ¿no? Pero otra vez, muchachos, hay que probar lo que parece obvio. ¿Cómo no prueba eso? Bueno, este en particular, muchachos, por contradicción. Prueba por contradicción. Porque vean que lo interesante, muchachos, es que tenemos que probar, no tenemos que probar una cota. O sea, tendríamos que probar que L es mayor o igual que 0. Entonces, una forma es ver que no es posible que sea negativo. Entonces, lo único que queda es que sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Por ley de tricotomía. Entonces, por eso vamos a hacerlo por contradicción. Cuando no se le ocurre por dónde entrarle, porque si, ¿cómo quiere que pruebe? O sea, no tengo una forma lógica de poder llegar a implicas para decir, sí, L es más grande que 0. Entonces, cuando no lo hay es porque es por contradicción. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Suponga que no. O sea, que L es más chiquito que 0. O sea, es negativo. Eso va a pasar entonces que L menos L es más grande que 0. Y entonces, por consecuencia, la mitad de S menos L también va a ser más grande que 0. ¿Por qué estoy haciendo eso? Bueno, es que por hipótesis, muchachos, XN converge a L. O sea que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n en los naturales, tal que cualquier n mayor o igual que ese n va a pasar que su diferencia es menor que ese epsilon. Y como funciona para cualquier epsilon, también funciona para epsilon igual a menos L medios. Porque eso es positivo. Acuérdense que L estamos suponiendo que es negativo. Por consecuencia, menos L medios va a ser positivo. Luego, ¿qué va a pasar? Aquí va a surgir la contradicción. Porque entonces xn menos L va a ser más chiquito que menos L medios. Y luego, xn menos L es menor que menos L medios y mayor que L medios. ¿Sí? Y luego de aquí, xn va a estar entre L menos L medios y de aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a quedar acotado entre 3 L medios y L medios. Pero esto es una contradicción, muchachos. ¿Por qué? ¿Dónde está la contradicción? Porque como L es menor que 0, entonces estaría diciendo que es negativo. Eso mismo, eso mismo. El problema está, aquí está la contradicción. La contradicción lo pueden hacer como la colita del diablo, que también se conoce como el signo de Harry Potter o, ¿verdad? Las cruces que chocan, las dos flechas que chocan. Pues, de aquí tendríamos que xn es menor que L medios, que eso es negativo porque L es negativo, pero por hipótesis
xn es más grande que 0 para todo n. Entonces, la suposición es falsa. Por tanto, L debe ser no negativo. Ahí está. Entonces, muchachos, la estrategia, vean que era utilizar esto para llegar a una contradicción. Entonces, no me servía solo tomarlo por menos L, porque, bueno, si tomaba por menos L, llegaba a que esto era menor que 0. Sí, también podía pasar, porque concluía que xn era menor que 0, y eso no era posible, porque xn necesariamente tiene que ser mayor. Entonces, también servía tomar, voy a agregarlo aquí, también servía tomar epsilon igual a menos L. Y se llegaba a una contradicción. ¿Ok? Bueno, es que en látex es así. Por eso es que sí. Es el signo de Potter. ¿Ok? ¿Dudas? No. Bien. Continuamos, Willis. Ejercicio número 5. Prueben que si la sucesión xn y yn son sucesiones convergentes, y además xn es menor o igual que yn, para todo n en los naturales, entonces sus límites también son más chiquitos. Bueno, muchachos, esto en realidad es un corolario de el teorema anterior. Es algo que se puede deducir del teorema anterior. ¿Por qué? Porque usted dice, considere la sucesión Zn tal que el enésimo término es xn menos yn. Y esta expresión es positiva, ¿sí? Porque sabemos que yn es más grande que... Ay, no, espérense. Esto estaría mal. Es al revés, muchachos. Que yn menos xn es menor que 0. Sí. Lo escribí al Berries. Luego lo arreglo. ¿Qué entonces? Como xn y yn son sucesiones convergentes, su diferencia también converge. Digamos, converge a L. O sea, L es igual al límite cuando n tiende a infinito de Zn.
¿Y qué aprendimos del ejercicio anterior? Aprendimos del ejercicio anterior que si la sucesión es no negativa, entonces, si Zn, perdónenme, si Zn es no negativa, entonces el límite de esa sucesión también es no negativa. Pero Zn es Yn menos Zn. Y ya vimos, muchachos, que la diferencia de dos sucesiones es lo mismo que la diferencia de los límites, ¿no? Eso fue el ejercicio 3 que hicimos hoy. Entonces esto es esto. Y ya, y aquí es muy sencillo, porque entonces, discúlpenme, aquí es una X. Luego pasa a sumar el otro y ya llegamos a lo que queríamos probar. ¡Tarán! Entonces vean que esto es el ejercicio anterior, o sea, ejercicio 4. Y de aquí a aquí es ejercicio 3. Y ya les digo, creo que la B, sí, la B. Del PDF que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Este ejercicio, no recuerdo qué número en la práctica del profe de Macís, pero por ahí está. ¿Qué, Willas, dudas? Bien. Prueben que si xn y yn son sucesiones tales que esta y esta convergen, entonces yn también converge. Esta es relativamente sencilla, muchachos, porque, bueno, por hipótesis, vamos a usar resultados anteriores para no necesariamente probarlo por definición formal. Por hipótesis, xn y xn más yn convergen. Digamos, a L1 y L2 respectivamente. Por el ejercicio 3b, la diferencia también converge. O sea, xn más yn menos xn converge. Discúlpenme, cuando n tiende a infinito, converge a L2 menos L1. Pero por propiedades, por operaciones de sucesiones, la sucesión xn más yn menos la sucesión xn
es lo mismo que la sucesión yn. Así, yn converge a L2 menos L1. Y ya. Porque estoy probando que converge y converge un valor. Y acuérdense que el límite es único. Entonces, con probar que converge a 1, ya garantizo que converge. ¿Dudas? Entonces, si lo ven con propiedades, salía muy sencillo. Aquí como es despacio. No, no me va a caber. Ok, vamos a hacer uno último. Sea xn una sucesión que converge a 0 y sea yn una sucesión acotada. Este resultado es importantísimo, muchachos, porque entonces si usted tiene una sucesión acotada y otra que converge a 0, usted puede garantizar que el límite converge a 0, la del producto. Y es muy, muy, muy usual utilizar este resultado. Entonces, ¿uno cómo lo prueba? Bueno, en realidad, yo creo que si ustedes lo tuvieron que ver, no lo tuvieron que ver porque no existían límites acotados. Bueno, la tentación del diablo podría decirles, Armando, pero esto como es un producto, este converge a uno, este converge a otro y este converge a 0, 0 por cualquier cosa, 0. Sí, pero es que yn no converge a nada, es acotada. Sí que es cierto que si una sucesión converge, entonces es acotada, pero una sucesión acotada no necesariamente es convergente. Entonces no puedo garantizar nada por aplicando operaciones de sucesión, separando el producto. Entonces no queda de otra, por definición hay que hacerlo. Por hipótesis. Bueno, primero veamos que yn es acotada. ¿Qué significa que sea acotada, muchachos? Supongamos que es acotada por K mayor que 0. ¿Qué significa esto? Significa que yn en valor absoluto es menor que sk para todo n en n. Eso significa que sea acotada. También por hipótesis, xn converge a 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para todo epsilon 1 mayor que 0 va a existir un n1 en nodos naturales, de manera que cualquier n mayor o igual que ese n1 va a cumplir que la diferencia en valor absoluto de xn menos el 0 es menor que epsilon 1. Y no perdamos de vista que lo que hay que demostrar es que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n en los naturales, de manera que cualquier n mayor o igual que n cumple que xn por yn menos 0 también es menor que epsilon. Entonces, sea epsilon arbitrario, voy a ponerle aquí hipótesis 1. La hipótesis 1 se cumple
para epsilon 1 igual a algún valor que yo no sé. Y entonces tomando n igual a n1, esto no siempre es una receta de que siempre n igual a n1, ¿verdad, muchachos? Depende de todas las constantes que hayan, todas las naturales que hayan en las hipótesis, pues tomo la mayor de esas. Entonces por eso uno toma el máximo. Así, para todo n mayor o igual que n, que se va a cumplir. Partamos de esto. Xn por Yn lo puedo separar como Xn por Yn en valor absoluto cada uno. Esto está acotado por K. Esto está acotado por epsilon 1. Entonces ya estaría, muchachos. Porque entonces yo tomo epsilon 1 por ¿quién? Para que eso quede acotado por epsilon. Epsilon sobre K. Epsilon sobre K. Y ahora la pregunta es, ¿K puede ser 0? No, porque en la definición de acotada, vean que esta K es mayor, estricta que 0. Entonces no hay que hacer los casos como si hicimos en el anterior. Desde aquí usted, con toda la confianza del mundo, puede cancelar la K y listo, ya quedó. Que era lo que queríamos probar. ¿Dudas? Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, terminaríamos hasta acá. Esto yo se los paso al grupito y la grabación se las paso. Bueno, lo subo a mi canal y luego les paso el enlace. ¿Está bien? Un gusto verlos y nos veríamos toda la otra semana. Cuídense.